Sí, claro. No eres para mí importante. Sí. Uf, sí. Bueno. Qué fuerte. Ya estamos empezando este podcast ya con mucha fuerza el día de hoy. Y bueno, yo como siempre, lo primero que quiero hacer es agradecerles, que esa va a ser una constante cada vez que empecemos este podcast, porque de verdad para mí es muy alentador, muy acogedor, muy amoroso y muy generoso de su parte que estén conmigo, que me escuchen, que me vean, que me compartan. Y saben que yo cuando hablo de compartir, porque así lo hacemos todos los que hacemos podcast, no hablo de compartir para tener más seguidores, hablo de compartir para que la gente sepa más cómo de verdad se puede aprender a vivir mejor, como bien es llamado este podcast. Primero quiero saludar a Lalito Precioso, como siempre, ya saben, a Rigo también, mi superproductor. Yo soy Sofía Sánchez Navarro, les doy la bienvenida y hoy vamos a tocar un tema que siempre es fuerte, porque es el tema de la depresión, que yo creo que muchos de ustedes, me imagino, han escuchado la palabra, han vivido este trastorno mental o han conocido a alguien con este trastorno mental. Y para mí es importantísimo tocarlo porque, lo decíamos en otro podcast, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión hoy es el trastorno mental pues más común en el mundo, ¿no? Se estima que el 5% de los adultos lo sufren, es la causa número 1 de discapacidad. Para este 2023 estaríamos hablando, y lo decía también en otro podcast, que no estaban como muy claras las cifras porque eran datos del 2021, y pues para este 2023, porque en el 2021 eran aproximadamente 280 millones de personas padeciendo el trastorno de la depresión, este trastorno mental. Pero echando más o menos un cálculo, estaríamos hablando obviamente tras la pandemia, que además causó pues más trastornos mentales de todo tipo, pues seguramente va en aumento la cantidad de personas que sufren este trastorno mental, al cual mucha gente no le hace caso, mucha gente lo hace menos y mucha gente lo confunde con una profunda tristeza, que ahorita vamos a hablar con nuestra experta del día de hoy, que nos va a dar y nos va a detallar mucho más de qué hablamos cuando hablamos de una persona que está deprimida. Y a mí, obviamente lo que me mueve muchísimo es además la gente que vive con este trastorno mental, pero que no está diagnosticado, porque hablamos de estos números por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero imagínense nada más la cantidad de gente que vive con el trastorno que no tiene un diagnóstico certero, ¿no? O que el trastorno, o más bien el diagnóstico, perdón, no está muy claro, ¿no? Es que no sé, puede ser que lo que tenga sea bipolaridad, y bueno, no lo sé, puede ser que lo que tenga es border, ¿no? Pero es muy difícil hacer un diagnóstico de un trastorno mental. Entonces, por eso para mí me pareció importantísimo el tema. Y además de que lo triste de todo esto es el final, ¿no? Que le da mucha gente a este trastorno, ¿no? Porque aún teniendo el diagnóstico, aún estando medicado, y ahora imagínense cuando uno no está medicado, ni tampoco tiene el diagnóstico, ni tampoco tiene el acompañamiento terapéutico, ni tampoco tiene una familia que lo sostenga, ni que lo acompañe, ni que lo arrope, ni que lo entienda, pues esto te lleva al suicidio, ¿no? Que estamos hablando de 700,000 personas al año que deciden ponerle así fin a este dolor tan profundo, a esta desesperanza absoluta, ¿no? Y lo digo así porque yo sí conozco casos muy cercanos, muy cercanos, de depresiones profundas donde de verdad no hay el ánimo ni la gana, por supuesto, la voluntad de decir hoy me levanto y voy a llevar a cabo mi vida como la llevaba antes. No me levanto porque no le encuentro sentido a la vida, no me levanto porque ya no tengo nada más que hacer en este mundo, que es una cosa verdaderamente tristísima. Y además de esto, estamos hablando de adultos, pero si le seguimos, podemos hablar de adolescentes y podemos hablar hasta de niños con depresión ya hoy en día, que no quiere decir que sea una cosa reciente, esto viene de mucho tiempo atrás, nada más que como ustedes saben, antes hablar de estos temas eran como temas tabús. Así que hoy agradezco muchísimo que me acompañe Alejandra Satarain, que es psicoterapeuta transpersonal y cognitivo-conductual, y además me encantó, es especialista, estudiosa, apasionada del pensamiento filosófico pitagórico, ¿no? De Pitágoras, pues. Entonces yo te agradezco
agradezco muchísimo que estés, Ale, porque le decía Ale, y ustedes van a decir, ay, otra vez con las flores, pero tengo gente siempre amorosa, siempre generosa, gente que me han recomendado, amigas que amo con todo mi corazón. Ella es amiga, conocida de Lalis, mi querida compañera, colega, conductora, locutora, pero sobre todo amiga, y pues es un placer tenerte. Ay, gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. A ti, es un placer. Gracias. Y es una gran oportunidad tener espacios donde se aborde la salud emocional y mental con una mirada empática, compasiva, y me gustaría como llevar el lenguaje de una forma para que podamos entrar a los corazones de quienes nos están escuchando. Sí. Porque efectivamente hay un gran porcentaje, dijiste súper padrísimo los datos, gracias. Porque una de las cosas que dice la UNAM es que para el 2030 ya va a ser la causa número 1. Pandemia. Ajá, exactamente. Yo estudié trastornos de ansiedad hace unos 16 años, la cognitivo-conductual, y en ese entonces ya se decía que para el 2020 iba a ser la causa número 1 de mortandad. Pero ¿qué sucedió? Se dejó de mirar la depresión porque vino el COVID. Y es un tema muy delicado porque instituciones gubernamentales de diferentes países del mundo no atienden este problema. No hay unas políticas públicas para atender adecuadamente, ¿no? Yo tuve profesores del psiquiátrico de la Ciudad de México, del FRAI, Bernardino, que fueron con quienes me capacité y me formé en lo cognitivo-conductual, ¿no? Médicos psiquiatras, psicólogos clínicos, y pues sí, nos platicaban que y estoy hablando de hace 16 años, no se daban abasto. Te voy a compartir una frase de un paciente de 23 años de edad que dice: vivimos en una sociedad enferma donde si no eres el número 1, no eres nadie. Es un infierno. Me siento roto. Y tiene 23 años. No, es terrible. Es terrible. Entonces, bien lo decías, que no nada más se queda como en el plano del adulto, sino que cada vez en consulta estamos viendo los terapeutas que llegan a más corta edad. Yo no soy terapeuta de niños ni de adolescentes, yo soy terapeuta de adultos, pero no te imaginas la cantidad de llamadas que tengo que canalizar, de adolescentes y de niños, ¿no? Entonces, tengo una clínica que somos, por el momento somos 3 terapeutas, y estamos canalizando porque es como se están encendiendo las alarmas de algo que está sucediendo en la sociedad muy importante. ¿Cómo se llama tu clínica? Taiyari. Taiyari significa nuestro corazón en huichol. Entonces es un espacio terapéutico que tiene como finalidad, desde este contacto profundo con el alma, ayudar en lo psicológico. Cuando yo uso la palabra alma, también me refiero a la conciencia, ¿ok? Nada más que se me chispotea un poco lo pitagórico y se me sale lo de alma. Me encanta, hazlo. Está padrísimo. Pero es la conciencia y es una conciencia superior. Entonces, me quiero ir como por pasos, me quiero regresar. ¿Qué es la depresión? Es un estado de tristeza profunda que ha estado durante mucho tiempo y que ha ido incapacitando poco a poco en la persona para sentir placer, para convivir, para sentir interés por la vida. Entonces se arma dentro de la psiquis, dentro del psiquismo de la persona, una tríada trágica, un triángulo trágico. La vida es dificilísima, imposible, un reto imposible de alcanzar, así lo ve. La psiquis depresiva ve a la vida como terrible. Hay guerra, hay hambre, hay violaciones, hay violencia. No, qué horror, ¿no? O sea, ve lo negativo. Ve todo lo negativo del mundo y con eso se forma una manera, un vínculo, una manera de relacionarse con la vida. Una percepción distorsionadísima de la vida, donde solamente se ve lo catastrófico, lo desordenado, lo enfermo. Porque el filtro mental de la persona con depresión es solamente voy a ver lo que no está bien.
Okay. Porque eso hace la psiquis cuando está alterada, cuando está enferma, ¿no? El otro punto del triángulo de la tríada trágica es que los otros no me comprenden. Vivo yo, por ejemplo, si yo fuera una persona deprimida, vivo en un entorno donde no encuentro comprensión, porque me dicen, échale ganas, y esto no se resuelve echándole ganas. Sí, claro. Esto no se resuelve con un café de amigas. Pueden tener muy buena intención, pero no se resuelve con un café de amigas. Claro. Porque se van traspasando varias capas. Primero vamos teniendo como los seres humanos depresivos, como hoy no puedo, hoy me estoy sintiendo mal, pero se van pasando capas del cerebro. De una sensación de hoy qué tristeza, hoy no puedo, ay qué difícil, a una sensación de incapacidad. Por eso tú mencionaste la palabra incapacidad, porque incapacita. Exacto, totalmente. Okay. Y los otros no lo comprenden. Entonces el paciente depresivo se siente incomprendido en un medio familiar y en un medio social. Totalmente. Y se siente señalado además. Claro. Perdón, voy a tener que estar interrumpiendo más para entenderlo, porque ahorita... pienso yo, porque he tenido, te digo, les comentaba casos cercanos, es una incapacidad de ver lo bueno de la vida, pero además en todas las áreas de la vida, ¿no? Es un tema, no es solamente cómo percibo al mundo, que es un mundo oscuro, que es un mundo sin posibilidades, sin oportunidades, con tragedias, sino que además... Mi percepción con mi gente es, no me comprende, pero además con mi marido estoy viendo el cuadro blanco famoso con el punto negro. Es que además mi marido no me entiende, pero además mi marido es malo, pero además mi marido me miente, pero además mi marido pues ya no le gustó. Y los hijos, es que los hijos además me dan lata, pero además no me entienden. O sea, y entonces es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande en todas las áreas. En todas las áreas. Es como una pandemia, o sea, como una... cosa que se va expandiendo, como los búlgaros, como la humedad. Exactamente, como la humedad. Sí, porque la humedad es silenciosa. Exacto. Y puede estar en el techo, acá la cosa que está dañada de la impermeabilización, pero te aparece por acá. Claro. Y entonces no sabes por dónde te va a botar. Claro. Y no sabes por dónde te va a botar porque las estructuras psíquicas son interesantísimas, yo las veo apasionantes, porque están conformadas de muchísimos elementos. Lo que pienso de mí, lo que pienso de la vida, las heridas de infancia no resueltas, los patrones sistémicos ancestrales, si nos metemos a la filosofía, lo karmático, lo que vengo, no como castigo, sino lo que vengo a aprender, a trabajar, a entender, a vivir, ¿no? Son muchas capas. Podríamos poner como una pirámide de todo lo que sostiene un psiquismo, una psiquis humana, y no sabes por dónde la humedad va a botar en el tema de la depresión. Y luego, si nos queremos poner un poco más complicados, pues se puede hacer una depresión ansiosa, ¿no? Entonces puede empezar con ansiedad y desencadenarse en depresión, o puede haber una depresión con ansiedad al mismo tiempo. Entonces la persona se siente el cerebro es una bomba atómica. Sí, totalmente. Todo me causa miedo, Entonces en la tríada trágica la vida es compleja y difícil, los otros no me comprenden, y aquí viene la clave, y yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto. Yo no puedo. Yo no puedo con esto, me siento incapaz, me siento, como dice aquí el paciente, si no eres nadie, si no eres el número uno, no eres nadie, perdón. Entonces siento que no voy a dar la talla, que no voy a alcanzar la medida. Y ahí entonces empieza toda una estructura a alterarse. Hay depresiones leves que se resuelven con psicoterapia y depresiones moderadas que también se resuelven con psicoterapias especializadas en el manejo de la depresión. Perdón, voy a parar otra vez. Sí. Para que la gente lo termine de entender muy bien. También con el tema de la tristeza, porque yo creo que es muy importante aclarar ese punto. Sí. ¿No? Todos hemos vivido, y es parte de la tristeza, es una emoción, y todos la hemos vivido por todos los duelos que se pueden imaginar, porque terminé con la pareja, porque terminé con un trabajo, porque me cambié de casa, por muchas cosas, ¿no?
Por la muerte, por supuesto, de un ser querido. Y esa tristeza, nada más para que tú nos puedas puntualizar o más bien aclarar muy bien cuál es la diferencia entre esa tristeza que es muy clara y evidente de dónde viene, ¿no? Porque viene de una pérdida, a cuando se transforma esa tristeza a una depresión. Qué linda pregunta. La tristeza tiene una labor funcional. Es adaptativa, nos ayuda. Si siento tristeza porque se murió alguien de mi familia, tengo que hacer duelo, me tengo que hacer un espacio. La tristeza me va a llevar a buscar ese espacio de regeneración, de recuperación. Cuando el estado de tristeza es prolongado, hablan de más de 4 semanas, de más de 2 meses. Cuando ya hay un estado prolongado y no me puedo reintegrar, ya estamos empezando hablar de depresión. Ok, estamos hablando entonces de 2 meses, sería como el... Sí, ya. Incluso en un duelo, porque un duelo puede durar hasta 2 años. No, eso se trabaja completamente aparte porque hay una causa muy concreta, muy obvia, que fue lo que detonó la depresión. Pero si de pronto yo estoy sintiendo, y ahorita te voy a explicar por qué. Sí. Bueno, me voy a ir ahí. El sistema nervioso central no piensa, no razona. Siente los estímulos de la vida y busca la supervivencia. Es la parte de atrás del cerebro. Con esto razonamos y con esta parte del cerebro todas nuestras funciones automáticas y biológicas están haciendo su chamba sin que nosotros nos demos cuenta si los pulmones están A o B o el hígado. No. Pero es un gran receptor del peligro el sistema nervioso. Siente las alertas y nos impulsa a través de los químicos del cuerpo a buscar la protección, a salvaguardarnos y finalmente a emprender una lucha si es necesario, ¿no? Ese es el famoso estrés. El estrés en el cavernícola era: voy a ir a cazar el mamut. Se encendían los estresores para tener fuerza en los brazos para pelear, energía en las piernas para correr y huir y para poder matar. ¿No? Tener todos estos químicos que ayudan a la supervivencia. En el mundo moderno no hay mamut ni tigre, pero hay trabajo, hay computadora, hay redes, que ahí me quiero meter, hay redes, hay una estructura social que me provoca estrés. Y se me activa mi cerebro reptiliano idéntico que el hombre cavernícola, a pesar de que estamos en el 2023. Claro, y mucho más bueno, no sé si mucho más estresante, pero con muchos más distractores estresantes. Sí, muchos estímulos. Muchos estímulos estresantes. Exacto. Que pican diferentes botones casi todo el tiempo que estamos despiertos. Exacto. Imagínate. Y a veces al mismo tiempo todos. Ajá, sí. Sí, o sea, en un mismo momento vives el estrés de que vienes en el coche, más lo que vienes cargando del estrés de tu situación familiar, económica, más el claxon, el ruido, más las memorias de mis heridas no resueltas, que de pronto llega un estímulo, oigo algo en el radio, una canción, y ya me metí a un sitio psíquico de dolor porque en 1833 me cortó el novio y ya me quiero cortar otra vez las venas porque no lo he resuelto, ¿me entiendes? O están hablando de abandono, yo empiezo a sentir como una bola de sensaciones físicas. ¿Qué me está pasando? Y la persona no se sabe explicar qué le está pasando. Porque el sistema nervioso central guarda memorias. Entonces, viene el estresor, que puede ser un claxon, cualquier cosa. Una entrega, o un examen, o lo que sea, una junta en el trabajo, o no se me ven bien las botas, o se me rompió el pantalón y tengo una junta, lo que sea. Sí. Y el sistema nervioso central activa alertas y alarmas para defenderme de lo que yo estoy interpretando como amenazante. Claro. Entonces, una característica... Me estás dando miedo, Ale. Me estás dando miedo. Una característica... ¿Sí tengo el micro? Perdón, es que... Yo con... Ya, perdón, Soy distraída. Una característica entonces de la depresión es que hay un sistema nervioso exhausto. Porque se le ha pasado lucha y lucha. Tengo que entregar, por ejemplo, los estudiantes.
tengo que entregar este examen, tengo que hacer este trabajo, tengo que hacer mi tesis, pero me irá a quedar bien, pero lo haré bien y si me dice el sinodal y entonces... No, y lo que viene después, y si trueno mi papá me va a decir que todo lo que invertí, y mis amigos van a decir que soy un estúpido porque entonces no lo pago, o sea, no es una cosa... Exacto, y si mi amiga se sacó mención honorífica, yo soy una estúpida y no lo voy a lograr. ¡Qué carga! ¿Cómo parar esa ardilla? Ahorita te voy a decir. Sí. Entonces, ahorita nos vamos con la depresión, pero siempre es importante saber. Sí, ¿no? porque hay que aprender a pararla. Entonces, una causa biológica de la depresión es un sistema nervioso exhausto por estar interpretando que se tiene que estar defendiendo porque va a ser atacado, porque su vida está amenazada. Imagínate estar interpretando el sistema nervioso todo el tiempo. Agotador. Agotador. Claro. Agotador. Bueno, entonces. Ahí que sube el cortisol. Ahí te sube la adrenalina, el cortisol, el ABCD, y ahí toda una química. Exacto. Pero fíjate qué interesante es el cuerpo, es que somos maravillosos. Se activa la química para que yo tenga fuerzas para defenderme, luchar, huir. Claro. Pero como no me voy a pelear con la computadora, no le voy a ir a romper la cara al jefe. Sí, claro. No le voy a ir a decir al maestro me quedo con toda la carga química y no la libero. Claro, entonces empiezan a hacer una olla express y se empiezan a hacer memorias celulares. Híjole, esta conversación es poderoso, lo voy a anotar. De indefensión. No, es que las memorias celulares son memorias, se quedan. Se quedan en la célula. Y hay manera de desprogramarlas. Ah, qué hermoso. Hay manera de trabajar con todo esto. Pero necesitamos despertar la conciencia. Claro. De primero entender para qué me está pasando esto. Y me quiero primero, Sofía, irme a lo social, ¿te parece? Yo ahorita me voy a lo familiar, que es donde está todo esto. Y decirle a la gente que todo esto que estamos hablando, aunque quizá en algún momento se perdieron porque pensarán ustedes, no tiene que ver con la depresión, tiene todo que ver con la depresión. Tiene todo que ver con la depresión. Todo. Porque puede ser que no te pase nada en particular, que no te hayan corrido, que no, que no se haya muerto un ser querido, que no hayas terminado una relación, y de repente todas estas cosas que parecieran que, no, pues no es tan grave, ¿no? Que todo el tiempo haga 2 horas, ¿no? Estresado en el coche. No pasa nada. Con la contaminación ambiental, más la contaminación del ruido, más el estrés que me genera a mí. Pero todo ese cúmulo de cositas de repente pueden detonar en una depresión. Y entonces la persona de pronto se quiebra y nadie se explica por qué se quebró. Claro. Bueno, entonces esa es una explicación. La otra donde me quisiera ir es como estas estructuras sociales que están ahorita siendo focos de alerta, ¿no? Tengo un amigo médico que da unas terapias hermosas y me dijo hace poco, el año pasado, tuvimos un congreso de filosofía pitagórica en Argentina, nuestra maestra es argentina, y dice, yo no sé si voy a ir, porque estoy cuidando a mi adolescente. Y yo, ¿qué le pasó a tu adolescente? Dice, a él nada, pero jugaba videojuegos con un amigo en línea y el amigo de 13, 14 años se suicidó en línea. Ay, no. Y él lo vio. Ay, no. Y entonces está muy mal, ¿no? Entonces, ¿por qué da la depresión en niños? En niños empieza con una situación de estrés familiar, ¿no? Son detonantes. Acoso en la escuela, el bullying, ¿no? Sí, claro. Es un detonante. En los adolescentes es estrés familiar, acoso en la edad, un miedo al rendimiento, una sensación de no lo voy a lograr. Esto está muy difícil. Empiezan a ver una vida, el adolescente empieza y con toda la revolución hormonal interna. Por eso adolece, la palabra. Adolescencia, adolece. Y adolece duele el cambio y lograr la estabilidad, la transición de ser este ser adolescente al ser adulto, necesita hacer como mucho uso de recursos que se dieron en la niñez. Pero cuando no se dan los recursos en la niñez, el adolescente anda así, la adolescencia es más difícil. Por eso, ¿no? y perdón que te interrumpa, por eso yo siempre comentaba en radio que
era sumamente importante que los papás pusiéramos atención a esas edades, ¿no? Sí. Que como bien dicen los expertos con los psicólogos, ¿no? Desde que nacen hasta los 8 años que se crea esta identidad, pero después viene esta etapa, estas 2 etapas de la vida que son las más cortas de la vida, que eso es lo impactante, donde yo digo, aboquémonos al amor, a predicar con el buen ejemplo a los chamacos, a hablar de cosas lindas, a hacerlos pensar, a explicarles de las emociones, porque de los 0, siento yo, a los 22 podemos crear al mejor, no al mejor, al ser humano más empático, pero amoroso, pero generoso si lo hacemos bien. Claro. Porque son las edades, bueno, eso es lo que yo pienso, porque tú me dirás, marcamos personalidad. Marcamos por completo. Entonces, si en esas edades que son tan poderosas, donde se crea una identidad, donde además en la adolescencia el tema de pertenecer es tan fuerte y te sientes, ¿no? A mí me pasó, no sé cómo lo viviste tú, Ale, pero que todo te causaba estrés, ¿no? De que, híjole, si te pelaban o no te pelaba el chico que te gustaba, pero si la escuela, pero si no sé qué, pero si me llevo con mis amigas, pero ya me hicieron el fuchi, córtalas, ¿se acuerdan del córtalas para siempre? Ya no vuelvo a ser tu amigo. No, o sea, bueno, cosas que a veces como papás no tomamos en cuenta y decimos, ay, a mí me pasó, no es tan grave, ¿no? Y que volvemos a lo mismo. Un suceso que tenga que ver con lo social, con ese momento donde tú quieres ser querido, ser arropado, ser comprendido por tus pares, por tus papás, de verdad te puede dejar una huella terrible. Pero una huella terrible para toda tu vida. Sí. Entonces, estas estructuras sociales que están ahorita muy recargadas como en lo público exacerbado, que son las redes, están generando un serio impacto en las personas que van creciendo sin esta estructura de la que mencionas, sin este como bagaje de herramientas internas como para poder hacer uso. O sea, estás diciendo que de la familia están más metidos en las redes sociales y los papás además les encanta porque es la nana, así no me molestan. Ese es el tema. Okay. Vamos a mirar en restaurantes cada vez bebés más chiquitos, niños más chiquitos con el iPad con tal de que te calles. Horrible. Horrible. Sí. Y los 4 a veces, ¿no? Familia de 4 y los 4, papá, mamá y los 2 hijos. Sí. Es una cosa terrible. Es una cosa terrible. Y entonces entra ahí el psiquismo, entra el cerebrito en un mundo que son las redes, que está cargado de irrealidad, de mentira, de máscaras. Y entonces una personalidad débil que viene como sintiendo, como no curando sus heridas, como no sintiéndose visto, sintiéndose contenido, entra a un mundo que es un peligro, que es como un monstruo que succiona. Entonces, por ejemplo, me da mucha risa. Que parece perfecto. Y yo no soy y no estoy ahí. No, exactamente. Entonces, el creador de la terapia racional emotiva, Albert Ellis, escribió un libro que se llama Cómo vivir en una sociedad irracional. Te estoy hablando de los 70s, 60 y pico. Y Albert Ellis, como muchos otros, como el mismo Erich Fromm, que habló tanto del arte de amar, ya venían dando desde hace mucho tiempo muchos avisos. Esto se está poniendo muy complicado. Claro. Eso se está convirtiendo en muy irracional. Esto está escalando y nadie lo está deteniendo. Entonces, Albert Ellis tiene este libro de cómo vivir en una sociedad irracional y tiene otro que se llama Cómo vivir con un neurótico. Para él, ¿con un neurótico? Wow, ¿eh? Hay que leerlo. Entonces, muchos de las temas que se están presentando en la sociedad son neuróticas. Tener el peso correcto es neurótico. ¿Qué quiere decir neurótico inestable? ¿Qué quiere decir neurótico lo que no es saludable, lo que pierde el equilibrio? Lo que pierde la racionalidad equilibrada, lo que se desborda, lo que sale de la razón, de la lógica. Se vuelve neurótico. Entonces, búsqueda del peso ideal y perfecto es neurótico. Claro. El éxito. El éxito, totalmente. Totalmente neurótico. Y entonces, en esta época que Ellis escribe este libro, se está dando todos estos movimientos que él los está notando, por eso le puso al libro Cómo vivir en una sociedad irracional, porque empiezan a haber muchos síntomas de la búsqueda de la perfección.
Las empresas, a la empresa grandototota le conviene contratar al perfeccionista porque no se va a equivocar. Pero te voy a platicar un caso. Sí. Tuve una paciente egresada de una universidad que está por aquí cerca, que trabajaba en una empresa totota que está por aquí cerca de donde estamos. Uh-huh. Estamos en Santa Fe. Santa Fe. Aquí entre nos. Aquí entre nos. Y entonces era la mejor estudiante, la contrata como becaria y ella le encuentra un profundo sentido a su trabajo y quiere ser excelente y quiere ser perfecta. Entonces empieza a poner todas las pilas para supervisar, para corregir, para revisar su trabajo y entregarlo adecuadamente. Uh-huh. En poco tiempo la ascienden y le dan personal. Ella revisaba minuciosamente su trabajo más el de las 3 personas que estaban a su cargo. Uh-huh. Se la pasaba horas enteras revisando lo minucioso porque no se podía permitir ni tolerarse entregar algo equivocado. Como a los 7 meses empieza a sentir muchos síntomas de ansiedad, no les hace caso, los síntomas de ansiedad van creciendo uh-huh. y empieza a notar que tiene una conducta extraña, que conecta la plancha para el pelo, se peina, se quiere meter al coche, desconecté la plancha y se regresa. Ah, sí, la desconecté. Se vuelve, desconecté la plancha y se regresa. Entonces le empieza a dar un trastorno obsesivo compulsivo de verificación. Y llega a mi consulta cuando un día se regresó más de 30 veces a verificar si había desconectado la plancha y no podía contener la ansiedad y convencerse de sí. Ya la desconecté desde la primera vez. Y no, mi cerebro no lo cree y entonces tenía que regresar una y otra vez en este loop obsesivo-compulsivo porque tenía tanta ansiedad que la compulsión, el ir a verificar era un poquito de escape de la ansiedad, pero no podía descargarla del todo, uh-huh. se volvía a regresar al pensamiento detonante y se quedaba atrapada en este círculo. Híjole, no. ¿Y qué le provocó? Revisar minuciosamente el trabajo, el detalle, porque no quería quedar mal, porque le habían ascendido muy rápido y ella no se podía perdonar ni tolerar quedar mal. Claro. Entonces, vivimos en una generación con este tema que surge el perfeccionismo, el cuerpo perfecto, la cara perfecta, los likes perfectos, o sea, el rating personal, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. Durísimo. No hay espacio a vivir y a comprender el error saludable. Claro, que es tan rico. Necesario, sí. Tan rico. Sí, la calabaciela, perdón, soy bien pelada, sí, la cagué. Sí. No, yo sí le hago, ni modo, no pasa, pero no pasa nada. Yo les quiero preguntar, ¿cuántas veces se cayeron para empezar a caminar? Ah, no, bueno. ¿Cuántas veces se nos cayó la sopa de la cuchara antes de saberla agarrar? Pero hemos dejado de relativizamos, o sea, ya dejamos de relativizar lo que es un error. Y la psiquis moderna dice que lo que es un error es igual a mediocridad y yo no me lo puedo permitir. Y ahí claro. El ser se quiebra en esa lucha. Claro, pero además fíjate, estoy pensando, es que es el anillo. ¿Qué tal el anillo que me regaló mi hijo? No, está Perdón, divino. Es una cosa, mi amor, te amo. Gracias, mi regalo de Navidad. Sí. Estoy pensando también en estos papás exigentes, porque tú estás hablando de un tema social, claro, pero no te me ibas a decir de familiar. Claro. Si lo trasladamos a lo familiar, el papá que le dice, no, mijito. ¿Quién hizo las cosas bien? Sí, claro. ¿Quién hizo la estructura social? Bueno, la familia, o sea, es parte, ¿no? Claro. De un todo. El creador de Facebook, pues qué padre, hizo su red, pero ¿quién la alimentó? Claro. ¿Quién la hizo poderosa? Sí, sí, sí. ¿Quién ha hecho, perdón que diga los nombres de las redes, pero quién ha hecho de Instagram como un gran mercado, ¿no? En donde todo el mundo está ofertando a ver a que el mejor terapeuta, la mejor terapia, o el mejor curso, el mejor taller, el mejor retiro, ¿no? Nosotros somos los que estamos haciendo, alimentando el monstruo. Que hay que decir también, hay una parte que es buena, por supuesto. Y voy a ir ahí. Sí. El problema es lo que hacemos con las redes. Exactamente. Sí. ¿Cuál es la parte buena? Que estamos conectados. Claro. Pero ¿cuál es la parte ansiosa? Que todo pasa muy rápido. Uh-huh.
La noticia del no sé quién ya pasó, ya a los 3 minutos. Al segundo ya hay otra noticia. Bueno, nueva. al mismo tiempo buscas en otro y hay 100 noticias más. Exactamente. Claro. Entonces, esta hiperalerta, la parte positiva es que sí estoy unida. Por ejemplo, ahora en pandemia, yo antes de pandemia ya daba terapia por videollamada, porque tengo pacientes en Europa y en Estados Unidos, y entonces yo ya estaba familiarizada con la terapia por videollamada. Hay pandemia, bueno, entonces ya todo es plataforma, todo Zoom, ¿no? Y es una ventaja que yo podía darle terapia a una persona que vive en Suiza y que nos poníamos de acuerdo en la hora y nos veíamos, y yo hacía contacto con la mirada y le pedía, por favor, ponte el audífono para escuchar cómo respiras, y me acercaba yo a la cámara y lo sentía, y yo decía, ¿te está pasando esto? Y hasta, bueno, una vez me pasó, le digo, yo creo que esto tiene que ver con tu abuela, ¿no? Y en Zoom, en la pantalla. Entonces, increíble. Hay una parte de conexión que es impresionantemente bonita. Pero esta otra parte, que ahí ya me voy a pasar a los sistemas familiares, esta otra parte que se enferma, que nosotros alimentamos, ¿desde dónde lo alimentamos? Desde las heridas sistémicas no resueltas. A ver, explícame eso. Tenemos, todos los seres humanos tenemos heridas infantiles. Y si... Todos. Híjole, qué bueno que lo dices. Todo. No, perdón. No, qué alivio. No, yo sé que las tengo, ¿no? Pero después lo platicas y dices, ay, yo no tengo. No, de verdad, me he sentado con gente. Yo soy... Bueno, no lo sabes tú, Ale, pero aquí yo creo que mi productor y mi Lalito ya saben, y mis seguidores, mis amorosos seguidores, los que me conocen de muchos años atrás, soy un libro abierto. Entonces yo todo platico de mi vida prácticamente. Digo, las intimidades, no. Ya saben de cuál estoy hablando. Pero sí platico mucho y últimamente he estado mucho con ese tema de las huellas infantiles, ¿no? Y cuando lo platico, no, yo no tengo. No. O sea, como a la gente tampoco le gusta hablar. No. O si lo hablan, o si sí son un libro abierto como yo, pero no les gusta más bien aceptar que traen una herida. Exactamente. Ese es el tema, más bien. La psiquis se protege a sí misma y se enmascara. Entonces, tiene que actuar de acuerdo a la máscara que se pone según el lugar en el que está. Es muy difícil mirar dentro el dolor, y por eso usamos la máscara. Claro. En esto atrás de la máscara están las heridas de la infancia, están los aspectos de la sombra de la psiquis, mis deseos de venganza, mis pensamientos de hoy, cómo me gustaría matar a ese. No, y que no me atrevo a decirlo porque estoy enmascarada, ¿no? Claro. ¿Cómo voy a decir yo que tengo ganas de matar al de al lado? Y por dentro a ti. Quiero hacer otro paréntesis, perdón. Sí. Es que me viene a la cabeza que no porque lo piensen quiere decir que lo vayan a hacer para que no se traumen. Exacto. No, y además, que hay que decirlo porque todos tenemos pensamientos negativos. Yo he pensado cosas terribles, y no por eso las voy a hacer. Y fíjate que es bien saludable mirarlas. Claro. Y hacerles un espacio íntimo, en terapia, yo conmigo misma, de decir, sí, la neta, a veces pienso esto. Sí. ¿Y por qué es tan valioso darle espacio? Porque es una energía que libero. Y que ese espacio de la sombra, al liberarlo, va a entrar luz de la conciencia. Porque lo pude ver desde la conciencia. Sí. Si no lo puedo ver desde la conciencia, quiere decir que todavía eso está muy enterrado en la sombra y yo no estoy lista para verlo. Pero si ya lo vi, lo verbalicé, haz de cuenta que sale y ese espacio se llena de luz. Entonces, mirar la sombra es el acto de amor más grande que uno puede hacer por uno mismo. Claro, ser vulnerable. Verme, quién soy en todas mis facetas y en todos mis aspectos. Qué lindo que lo digas, porque yo creo que hay mucha gente que nos está viendo ahorita que ha de pensar, es que he tenido los peores pensamientos, he hecho cosas malas, no soy y entonces se clasifica como una mala persona. Y yo creo que todos, y bueno, tú que mejor que nos los expliques, todos tenemos pensamientos negativos, todos hemos cometido errores. Todos. Y como bien dices, no hay cosa más amorosa y generosa para ti mismo que abrir tu corazón y abrir y decir realmente quién eres, sin penas, ¿no? Sí. Claro, yo creo que lamentablemente no lo puede hacer uno con todo el mundo, ¿no? Porque son espacios privados. Exacto. Sí, o con terapeutas. O con terapeutas, sí. Qué triste, ¿no? Podríamos como dar verdadazos a veces con las amigas.
Pero tendrían que ser sí, qué triste, porque aquí es donde viene otra parte de lo social que nos ha dañado mucho, que es el tema de juzgar lo que está bien, lo que está mal, criticar, que se combina con el perfeccionismo de no te puedes equivocar, ya lo hiciste mal. Entonces no puedes confesar que tienes un proceso psíquico que está pasando por una etapa que no conoces y que te saca de onda pensar como piensas y que te crees como loco, como raro, y entonces mejor lo reprimes y lo ocultas. Acabas de decir una joya hermosísima para otra vez. Además de que lo decíamos el otro día en un podcast, primero eso no me define, pero lo que más poderoso que acabas de decir ahorita es que nos pasa en distintas épocas de la vida. O sea, quizá yo hoy voy a poner un ejemplo. Sí. Pongamos que hoy soy infiel. Sí. Hoy, por una u otra cosa, no lo vamos a cuestionar, soy infiel. Y eso no me define que siempre he sido infiel. Es algo que sucedió, no porque sea bueno ser infiel. No es bueno ser infiel. Habrá que ver también otras cosas, pero eso no es tema de hoy. Pero es una cosa que me sucede en este momento. O sea, cada vez que pasa... A ver si lo estoy tratando de aterrizar. Sí. El tiempo, la semana, el año, vamos cambiando. Sí. Y se vale que conforme vayamos cambiando, vayamos siguiendo con prueba y error de cosas. Sí, Sofía. ¿Sí? Porque somos seres en eterno proceso. Qué bonito. En permanente proceso. proceso. Qué bonito, precioso. Sí. Qué bueno que lo dices. Constantemente estamos en proceso. Sí. Y hay que aceptarlo, así es. Y hay que saber mirar los procesos y hay que saber entender el lenguaje de los procesos. ¿Y para qué son? ¿Para qué son? La vida nos habla, Sofía. Siempre nos está hablando. Sí. Por ejemplo, algunas personas, hay este chiste del náufrago que anda en su tablita, que su lancha se hundió y él se queda en una tablita y llega alguien a ayudarlo, ¿no? Y le avientan un salvavidas. No, estoy esperando que Dios me salve. No, pero tómalo. Sí. No, estoy esperando que Dios me salve. Y luego llega una embarcación más grande. Vente, te ayudamos. No, estoy esperando que Dios me salve. Y se muere, se ahoga, se cansa y se ahoga y llega al cielo y le reclama a Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me salvaste? ¿Cómo? Te mandé esto. Claro, wow. Sin tema religioso, sino con tema de conciencia y evolutivo, la vida nos habla a través de los sucesos. Qué fuerte lo que estás diciendo. Y nosotros no sabemos leer la vida. Te voy a platicar una cosa personal. Mi hijo tuvo un accidente. Tengo un hijo de 29 años que tuvo un accidente en el 2016. Se cayó de 3 metros. Se fracturó el cráneo y la clavícula y gracias a Dios está vivo y está bien. Llego yo en estado de mega hiper shock. Sí, claro. No, o sea, fractura de cráneo. Cuando te dan el diagnóstico, adiós, sí. ¿No? Entonces yo llego con mi maestra de filosofía, se llama Ame Ruiz, Ame, le decimos todo el mundo Ame. Ame, ¿por qué pasó esto? Y no me ayudó la respuesta, me dejó más confundida en el siguiente sentido. Me dice, ¿no te pasó a ti? Tu hijo necesita aprender a leer el evento. Yo me quedé rumiando la palabra leer. ¿Qué significa leer? Saber entender la vida, ¿para qué me pasó? Yo sin darme cuenta en el hospital le dije a mi hijo, hijito lindo, ya que vi que estaba su vida a salvo, su cerebro a salvo. Fue un trancazazo, 3 metros, de una azotea. No. Le dije, mijito lindo, no te necesitas romper la cabeza para recordar quién eres. Papacito lindo de mi amor, no necesitamos. Los seres humanos no necesitaríamos situaciones límites si sabemos leer lo que la vida nos está diciendo. La depresión, sí. La depresión es un aviso, querida. Es un síntoma. Yo tengo esta mano y me duele este dedo. ¿Por qué me duele este dedo? Claro. Necesito mirar si es columna vertebral, si son cervicales, si son dorsales. Son cervicales. ¿Qué tengo en las cervicales? Esto y esto. Es decir, la depresión es un aviso de una vida que necesitamos reconfigurar.
La depresión es una oportunidad para saber mirar lo que no hemos mirado. Esto te lo estoy diciendo desde el punto de vista de la conciencia, de la espiritualidad. Claro. La depresión tiene una función, saberme detener, ir más despacio. La depresión tiene una enseñanza, es una forma en la que en este momento la vida nos está hablando. Tenemos que entender el lenguaje de la vida. ¿Qué nos está diciendo? Que hay estructuras que no están funcionando. En lo sistémico familiar, si hay una persona en el sistema con una enfermedad de depresión u otro diagnóstico, ¿qué le pasa al sistema? Esa persona es la representante, entre comillas, de algo que el sistema necesita curar. No es castigo, no es crueldad, no. Yo sé que se vive muy, muy difícil. Yo lo sé muy bien. Sí. Pero ayudamos a nuestro familiar deprimido o enfermo y tratamos de mirar más allá, a ver de dónde vendrá esto. La persona más equilibrada y más sana podrá mirar qué le pasa al sistema para tratar de ayudar al familiar enfermo. Y como la vida nos habla todo el tiempo, si hay en la familia alguien que está cursando por un trastorno de ansiedad grave, por una depresión, es una oportunidad para mirar qué está pasando. Entonces... En la familia. En la familia. Totalmente, sí. Sí, claro. Entonces, la familia la conformamos por un papá y una mamá, o bueno, allá hay muchas familias, sí, pero 2 personas que si bien nos va, medio nos conocemos, medio sabemos quiénes somos, si bien nos va. ¿Qué onda contigo? Qué fuerte. Fortísimo lo que acabas de decir. Sí. Si nos va bien. Si nos va bien. Qué fuerte, es cierto. Perdón. Porque podríamos hacer un podcast después de la pareja. No. Desde dónde nos vinculamos. No, claro. Y qué tan bien de verdad sentimos que conocemos al otro, no, que muchas veces no conocemos nada del otro más que pues lo que, o sea, palomeamos 3, 4 cosas. Y ¿no? Recuerda que hace ratito usé la palabra máscara. Claro, y además con las máscaras. Y después, además del enamoramiento, van cayendo las máscaras y te vas dando unos madrazos, varones, no, que dices, bueno, te cae. ¿Cómo no vi esto? Te caes y te rompes la boca y dices, ¿cómo no me di cuenta que estaba ahí la piedra? Tenemos que, no, la gente que se casa, que se enamora así rápidamente, sí, y a los 6 meses ya se casa y te dices, sí. Pero, perdón, sí, nos desviamos. Sí. Regresamos a la familia. Pero entonces, la familia, porque estamos hablando, ¿qué genera la depresión? Hay unas estructuras sociales que la impulsan, ¿no? Y hay unas estructuras familiares que la propician también, ¿no? Claro. Si yo, mamá, no veo mi herida y no integro mi herida y no sé lo que me duele, voy a crear hijos con heridas. Freud decía... Freud... Ay, perdón, hijos. No. Ay, perdón, hijos. Sí, yo también. Perdón, Chini. Híjole, lo siento. Voy a tratar ahorita a ver si todavía podemos soltar esa energía del no. Exacto. No. Pero decías bien al principio que todos las traemos. Todos las traemos. Freud dice, un hoyo negro en la mente del terapeuta es un hoyo negro en el paciente. Lo que el terapeuta no sabe ver en sí mismo, no lo va a poder ver en el otro. Lo mismo pasa en el sistema familiar. Si yo no curo, si yo no me miro en mis dolores profundos, voy a estar como transmitiendo eso no visto en mis hijos de manera inconsciente. Claro, totalmente. Totalmente es inconsciente y es involuntario porque es inconsciente. Por eso las enfermedades se convierten en una oportunidad para mirar que algo está pasando. Por ejemplo, un síntoma físico. Si da dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Hay que revisar de dónde viene el dolor de cabeza. ¿Y generalmente viene? De estrés. O sea, la mayoría de las enfermedades, acuérdate que al principio dije, el sistema nervioso se la pasa luchando, defendiéndose, protegiéndose. Normalmente vienen de estrés, puede haber muchas otras causas, hasta un tumor, hasta un oído, pero ¿por qué se le enferma el oído a la persona? Porque puede ser un tumor, porque pueden ser cervicales. O sea, hay que ir al origen
Entonces hay que ir. Entonces la depresión nos está invitando a que busquemos y sepamos mirar, a ver qué está pasando aquí. Pero nos da mucho miedo y lo hacemos como en un proceso de que el enfermo es él. Claro. Y no entendemos que todos tenemos que ver en ese... Porque somos un organismo vivo. Pero a ver, dime una cosa. ¿Qué pasa con el tema de la genética también de las depresiones o de los trastornos mentales? Porque si bien dicen, ¿no?, que hay un porcentaje, no recuerdo si es del 15% de poder heredar un trastorno mental, que si bien no se lo tienes que heredar a todos tus hijos, puede ser que solamente a uno le toque ese porcentaje, ¿qué tanto tiene que ver esa química? O todo este sistema del cual me hablas que tiene que ver con un todo. Sí. ¿A qué voy? Tendría que yo rastrear esa herencia genética, esos problemas, pero ¿y si ya no tengo papás, cómo saco esa información? O sea, ¿cómo haces toda esa limpieza, ese trabajo, ese proceso para poder entender de dónde viene el origen, si no hay de dónde sacar la información? Tocas dos temas impresionantemente interesantes. La genética primero. Además de estas cosas, doy una terapia con un aparato, con un biofeedback, que equilibra ondas neurológicas. El creador de este biofeedback nos dice en las capacitaciones internacionales que hubo, genética no es destino. Y yo en aquella época dije, sí, genética no es destino. Yo puedo traer el gen y nunca desarrollarlo. Totalmente. Híjole, qué fuerte. Espérame, anoto esta. Sí, genética no es destino. Y por favor, a todos los que nos ven, genética no es destino. Entonces, hace muchos años estaba el tema del genoma humano, que nos decían que estamos destinados a que si tienes el gen A, desarrolles la patología A, etc. Sí. Pero hace poco nace la epigenética, que la epigenética dice que el gen se puede transformar de acuerdo al medio ambiente en el que está. O sea, si tú traes un gen de, vamos a poner el ejemplo otra vez de la depresión, pero vives en un ambiente amorosísimo donde mamá y papá entendieron que sus abuelos, o más bien sus papás y sus abuelos, pues traían sus temas difíciles, ¿no? Complicados, tristes, etcétera, pero ellos arropan, acogen, acompañan, estudian sobre el tema y tal, entonces nunca se detona. Nunca se detona. Y entonces, si en una generación eso ya no se detona, ya hubo una modificación en la información genética. Ya no se pasa la información genética. Si realmente en esa información, pero a nivel sistémico familiar en árbol genealógico, es muy interesante lo que acabas de decir, porque si ya están muertos, no conozco a nadie, o mi papá mismo no conoció a nadie, o como por ejemplo en mi caso, mi papá queda huérfano de mamá a los 4 años, y nosotros no convivimos con la familia Romano, que era el apellido de mi abuela. Hay un vacío. Yo estudié psicogenealogía y tengo mi árbol genealógico y toda la parte Romano no tengo un dato de nada. Vacío. Pero aquí ya me metería un tema como muy extenso, que es cómo la psicogenealogía o cómo las constelaciones familiares se puede ver una información que de pronto sale porque en otros planos de conciencia y en los campos mórficos está esa información que al tú hacer un trabajo en conciencia, en presencia, guiado, contenido profesional, esa información sale. O sea, ¿tú crees 100% en...? Sí. Ok. Ahora te voy a decir otra cosa. En las constelaciones. Te voy a decir una cosa interesantísima hablando de Pitágoras. Pitágoras dice... no vayas a la tumba a dejarle flores a tus muertos. Mejor observa en ti lo defectuoso en ti, porque toda la información de tu sistema familiar está en ti. Si tú quieres honrar a un familiar muerto, transforma tu defecto, porque seguramente viene de un ancestro, que tu biología y tu alma te está pidiendo que lo transformes para que cures al sistema. Wow. Y ya después vas al panteón y le entregas flores a tu ancestro. Híjole, eso es tema para otro podcast. O sea, porque ¿cuántas generaciones atrás supuestamente venimos cargando karmáticamente? 7.
Por lo menos 7 No, generaciones. pues mucha chamba. Entonces, eso sí, para otro Mucha podcast. chamba. Y entonces, mucha chamba, pero si lo vemos por ejemplo, desde la mirada de la filosofía, se puede ver con muchísimo amor. Porque si yo comprendo el síntoma y comprendo a mi familiar que está manifestando algo, y paso por las etapas del duelo, que tengo que yo hacerle un duelo porque mi familiar está enfermo, o yo misma estoy enferma y no sé lo que me está pasando, y tengo que vivir este proceso de, por ejemplo, me dio depresión a lo mejor porque tuve una enfermedad o una vez recibí a una persona. Vamos a poner un ejemplo. Sin pierna. Y me das... ok. Llegó amputado de la pierna. Sí. Diabetes. No, le cayó un cable de alta tensión, estaba haciendo una reparación en la azotea de su casa, cae el cable de alta tensión, no se electrocuta completo, pero pierde la pierna. Llega a mí cuando ya tiene prótesis. Sí. Pasó por toda la terapia intensiva que dice que fue espantoso lo que vivió. Después la rehabilitación, después no sé qué, después la aceptación de la prótesis y llega conmigo ya que trae una prótesis. Y trabajamos varios aspectos de por qué perdí la pierna, como que me pasó, de hacer como mucho espacio de comprensión a eso y de ver en qué etapa del duelo estaba, no en el tema de si ya estaba en la etapa de aceptación, bueno, perdí la pierna. Bueno, total, te lo resumo. De las últimas sesiones que lo vi, me dice, lo bueno es que fue la izquierda. Y yo, perdón, qué bueno que fue la pierna izquierda. Y yo, porque si hubiera sido la derecha me hubiera sido más difícil manejar mi camioneta. Y tengo un hijo de 14 años que le tengo que enseñar todavía mi negocio. Para que cuando yo me muera él sepa. Era panadero. Ay, wow. Yo le quise... No, bueno. Yo ahí decía, hay muchos pacientes que llegan a consulta que, ay, ¿por qué les tengo que cobrar? Yo mejor les voy a pagar porque son con una gran lección de vida. Claro, totalmente. Entonces, si yo comprendo el para qué profundo de lo que me está pasando, voy a encontrar respuestas muy hermosas. Pero para eso necesitamos ayudar. Salirnos de esta sociedad irracional, contenerla, no salirnos por completo porque también es irracional salirme. No, claro. Saberla equilibrar. Sí. Saber convivir en los dos mundos, ¿no? En la conciencia despierta y en la conciencia colectiva, ¿no? Saberla regular. ¿Cómo la voy a saber regular? ¿Qué necesito hacer para regularla? Saberme separar, darme tiempos. Fíjate, vivimos en una sociedad donde hay que hacer mucho y hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo bien, decíamos hace rato, ¿no? Sí. Bueno, para poderme regenerar y que mi sistema nervioso deje de luchar y entre en una fase de relajación, puedo hacerme espacios, por ejemplo, de contemplación, de meditación, de caminar en el pasto. Todo el mundo apunta lo mismo, eso lo amo. Amo cada vez que viene alguien a decirme... No importa de qué área, venga, de qué tema estemos hablando. Sí. Meditar. Sí. O sea, si yo no regreso a mí, si yo no logro generar espacio... Mira, una vez tuve un terapeuta que me dice, Ale, regresa a ti. Era un junguiano, maestro. Y yo, perdón, estoy conmigo. Hasta le dije, yo me traje a terapia. Sí. Yo me traje aquí, estoy conmigo. Sí. Y me dice, no estás contigo. Regresa a ti. Uy, espérame. Sí. No, es que se me puso la piel chinita. Fíjate lo que yo justo escribí ayer. Bueno, no leo todo. Difícil es ser quien uno quiere ser y así no ser para el otro. En algún momento lo escribí. En mi Instagram, el intento de ser feliz es una responsabilidad personal, así que la mejor relación que podemos tener es tenernos a nosotros mismos primero. Ahí es donde entiendes que la mejor decisión que puedes tomar, siempre que llega el caos, está en tus manos. Regresar a ti una y otra vez. ¡Guau! Sí. Regresa a ti. Entonces, ¿qué necesito aprender? Todo el tiempo hay que regresar. ¿Qué necesito aprender? A hacer un espacio con el exterior. Yo, por ejemplo, los talleres que doy, la primera meditación de inicio para que terminemos de llegar es cierra tus ojos y lo que es del exterior se queda en el exterior. Es difícil eso. Es un entrenamiento que se logra. Todo se logra porque, además,
estamos usando la capacidad del cerebro en un 5-10%, Sí. y el otro porcentaje enorme lo tenemos totalmente desperdiciado. Bueno, que dicen que hay una parte de esta parte cerebral, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, puedo ocupar el otro 95 trabajando, tal. O sea, tipo monje tibetano, siempre saco a los pobres monjes tibetanos, pero la verdad son los únicos que alcanzan como esa sabiduría o esa paz interna, ¿no? Esa comunión con el universo y con uno mismo, pero se dice que no todo ese porcentaje restante del cerebro se puede usar de la misma manera del 5%, exacto, ¿no? Que no tiene esta misma facilidad. Pues. Pero entre más aprendamos a separarnos del exterior y a tener espacios de recreo, de descanso, de no hacer nada, de introspección, de meditación, de lectura, de ciertos hábitos que necesitamos aprender a construir y a sostener, vamos a ir entrando en partes neurológicas que antes no usábamos. Claro. Y sobre todo en espacios de conciencia. Que es diferente el cerebro que la conciencia. ¿Okay? Se me ocurre que hablemos, le voy a titular así, el arte de no hacer nada. El arte de no hacer nada. Qué bonito. Entonces, si tú y yo... Nos da pena decir que, ¿qué estás haciendo? Nada. Ah, qué mediocre. Ah, qué huevona. Ajá, no sirves para nada. Y aquí entonces nos volvemos a enganchar con el tema social que nos está enfermando. Claro. ¿Qué hay que hacer para valer? Y además chinga todo el tiempo. Hay que demostrar, y la única manera de demostrar es andar así. Claro que ¡ay, para que vean! ¡Ay, qué exitosa! Es una bala. Sí, tiene la columna vertebral destrozada, ¿no? Sí, Vive hemorroides. ¿Por qué no se dio chance hemorroides, de ir al baño? Sí, ya unos niveles de colesterol, ansiedad, 20 tazas de café al día, sí, una cosa terrible. Exacto, sí, para aguantar. Hay que aprender a regresar. Claro. Y entonces, en este reencuentro, que aquí puse una frase, aprender a cultivar el anhelo de ser uno mismo ante todo y ante todos. ¿Quién realmente eres? Por ejemplo, yo ahorita te veo una mirada, veo muchas cosas, ¿no? Ay, me vas a hacer llorar, ahorita no te pongas de romántica. Te traje flores. Gracias, yo te traje unas palomitas de la semana pasada del podcast que no me cabían. Sí, entonces hay formas de hacer contacto con eso profundo en ti, con eso de ese anhelo, ¿no? Entonces yo lo veo con mis pacientes, en donde sí trabajo toda la parte cognitiva, pero también entramos a estos espacios que la persona no se ve y que no conoce, y que cuando las contacta... Híjole. No, bueno. Qué momento, ¿no? De emoción. Decir, yo puedo hacer eso. Y qué amor, porque ahí surge el verdadero amor por mí. Exacto. Si yo entiendo y le hago espacio al verdadero amor, voy a poder manejar el exterior. Entonces, se pueden sembrar semillas, macetas y árboles de esperanza en un mundo como el que estábamos viviendo. Sí. El mundo no necesita cambiar para que yo sea feliz. Yo necesito cambiar. Y yo puedo entonces, si en mi cambio, transformar el exterior. Claro. De lo contrario, se está comiendo la víbora a sí misma, ¿no? Si yo le creo a las redes, si yo le creo a lo social, si yo le creo a la guerra de Ucrania, si yo me quedo ahí, no voy a poder generar ningún cambio. Claro. Entonces, la transformación planetaria está en el trabajo individual. Porque el ser humano despierto es un sistema despierto. Por lo tanto, se va a relacionar con amigos despiertos, pero despiertos en esta conexión verdadera de lo que yo soy. Traemos el amor, man. Sí, y la conciencia superior. Yo soy, esto se lo van a comer los gusanos. Exacto. Pero lo que vibra, lo que yo logre hacer como vibración. Pitágoras era el maestro de las matemáticas, pero también de la geometría, pero también de la música, pero también de muchas cosas. Por ejemplo, en la geometría, nuestros pensamientos forman figuras geométricas. Si yo tengo una constante de pensamientos superiores sostenidos, mi geometría, que le pueden llamar aura, como quieras,
formo una geometría y que si yo me uno a ti y traemos una geometría similar, geometrimón que armamos, sí, es ¿no? una cosa bárbara. Es una cosa bárbara, Sí, sí, pero sí. si yo traigo una geometría distorsionada, el otro día subí un videito chiquititito en mi Instagram, en este tema de saber leer la vida. La vida nos trae una circunstancia difícil que podemos entenderlo como una figura geométrica que entró en una asimetría. Entonces nosotros vemos una figura geométrica media cucha, es la circunstancia que nos trae la vida. ¿Qué nos está pidiendo la vida con esta falta de simetría? Que nosotros pongamos algo para volverla simétrica. Lo que nosotros necesitamos poner, conciencia, virtudes, lo que carece. Por ejemplo, una situación de profundo miedo necesita firmeza, fuerza, valentía. Una situación de profundo dolor necesita comprensión. ¿De dónde viene esto? Si yo logro poner como virtud, como nivel de conciencia, lo que a lo asimétrico le falta, voy a hacer esto, y entonces esa situación se vuelve simétrica, regresa al orden. Para eso estamos encarnados. Esa es la misión de vida. Sí. En el ínter me puedo entretener siendo terapeuta, siendo conductora, pero yo estoy encarnado para crear algo más que esto. Qué hermoso. ¿Ok? Ah, qué bonito. Pero ya nos desviamos un poco. Un poquito, sí. Pero no, es que pero es todo la tiene que ver. sanación de la depresión. Sí, exacto, pero ¿cómo le haces? O sea, tú has... Ay, perdón, otra vez el anillo, perdón, hijo. No. ¿Qué tal? Oye, has tenido, me imagino, muchos casos de gente deprimida contigo. Sí. ¿Cuál es el proceso? O sea, ¿siempre es el mismo proceso para cada quien? ¿O en esto, No, ahorita que hablábamos de la depresión, de los tipos de trastornos depresivos, que hay de un solo episodio, que hay recurrentes, sí, ¿no? Que hay estos, y bueno, los demás no los vamos a nombrar porque ya corresponden a maníaco depresivo, etcétera, ¿no? Los bipolares, Sí. La gente con trastorno bipolar, perdón. Yo soy la primera en decir, no es bipolar, es una persona con trastorno bipolar, porque la bipolaridad no lo define. Perdón, se me fue. Pero cada caso es distinto. Cada caso es distinto. Que eso es lo cañón, porque esa es la parte. Cuando empezamos a platicar, Ale, me llamó mucho la atención esto que comentabas y que estoy completamente de acuerdo, que en el sistema de salud de México, que es de verdad de 3 pesos, una porquería, que además los lugares psiquiátricos o retiros psiquiátricos, como le quieran decir ustedes, o clínicas psiquiátricas o clínicas de recuperación de como le quieran decir ustedes, de trastornos mentales. Sí. Primero que son de 3 pesos. Los conozco porque yo hacía trabajos en la universidad que tienen que ver con estos lugares, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención cómo estaba todo. Era terrible, ¿no? Habían 10 enfermeras por 200 pacientes, exacto, las bañaban con manguera, desnudas en el jardín, abusaban de ellos. Era una cosa, y hasta la fecha en muchos lugares seguramente sigue siendo igual. Entonces, hay falta de todo, ¿no? Falta de medicamentos para trastornos mentales, falta de lugares para tratar trastornos mentales, y además todos los casos de trastornos mentales, todos, es lo que yo siento por los casos que yo conozco, que son muchos, son distintos. Exacto. Cada caso de depresión, como cada ser humano en este planeta, es distinto. Huella digital, porque trae, claro. Exacto, como la huella digital. Sí. Se puede tratar con todo este sistema, esta forma que tú tienes, este tratamiento que tú tienes, estas individualidades. Sí. Yo hago un test para ver qué tipo de depresión tiene, y si es una depresión grave, sí necesitamos del psiquiatra. Sí. Porque el cerebro, el especialista del cerebro y de sus conexiones es la psiquiatría. La psicología es la experta o la especialista en los temas existenciales, en la reconexión del para qué de la vida, estas cosas, ¿no? Entonces hago un test y ahí evalúo y hago otro test de sistemas de creencias y veo como la parte vulnerable en la persona. Por ejemplo, si tiene muy baja tolerancia a la frustración, el entrenamiento se hace por ahí. Si tiene muy alto el perfeccionismo, una reestructuración cognitiva
alrededor de eso. Y muchas cosas. Si hay trauma, trabajamos trauma. Si hay sistema familiar desintegrado, trabajamos sistema familiar. Es todo un sistema hay que trabajar multifactorial. Multifactorial. Okay. Entonces, sí me apoyo de doctores psiquiatras cuando veo que no sé de la depresión o cuando desde un principio está grave. Y lo que hacemos el psiquiatra y yo es que él medica y yo doy la terapia. Claro. Hacemos un equipo. Claro, totalmente. Y mi terapia, como me podrás escuchar hablar, no es nada más lo psicológico puro, sino que voy haciendo como estos abordajes de rescate profundo, de ir despertando en la persona la conciencia de quién verdaderamente es. No es un trastorno, no es un cerebro alterado, no es una percepción alterada de la realidad. Los seres humanos somos muchísimo más que eso. O sea que tú estás... perdón, voy a hacer un paréntesis. Cuando hablan de que la depresión tiene que ver con un tema químico, de una sustancia faltante química. Se hace ahí el estudio, ahí se aborda con ¿Ahí sí psiquiatra. es distinto? ¿O? Ahí sí es distinto porque entonces hacemos estudios. Una vez recibí a una chica universitaria que en el aparato médico que tengo, que se lee en las ondas neurológicas, es un biofeedback, le salía un número totalmente alterado, fuera de rango, pero así. Una cosa alarmante. Le tomé foto, le hablé a la doctora que me capacitó, le digo, ¿qué es esto? Me dice, no le des terapia. Le hablé a mi supervisor de psicoterapia, que es uno de los que trabaja en el FRAI, le digo, ¿qué hago? La veo así, tendencia suicida, manía, O sea, tenía un trastorno mental grave. Le mandamos a hacer un electroencefalograma y tenía una lesión en el lóbulo frontal. Era más un tema neurológico. Ajá. Entonces hay que saber distinguir de dónde viene la depresión. Exacto. Si es un químico, si es un daño, Ella tenía una cicatriz en el lóbulo frontal y tenía conductas rarísimas. La mamá, que parecía un trastorno mental de otro tipo. Que parecía... Una esquizofrenia junto con border con... ya. Okay. Tenía todas las características border. Entonces, cuando yo tengo todos los resultados, cito a la familia, ya adulta ella, Sí. Pero cito a los papás y les digo... Todo esto que ven tan complejo, que hace esto, que dice esto, que azota puertas, que se quiere morir, que esto, ¿no? Es debido a esto. Entonces necesitamos trabajarlo con neurólogo, con psiquiatra, con psicólogo. Tenemos que hacer un equipo, un abordaje completamente diferente a una persona que llega con una depresión leve moderada. Los abordajes son diferentes. Ok. O sea, tú tratas leve moderado. Leve moderado. Ya cuando es escala al cuando siguiente, ya escala, es químico. Ya no. Tú nada más en la parte psicológica. Si el psiquiatra, exacto. Si el psiquiatra considera que la terapia cognitivo-conductual le va a ayudar, trabajamos juntos. Si es puramente psiquiátrico, se queda puramente psiquiátrico o neurológico. Que puede ser como, por ejemplo, porque, a ver, un brote psicótico. Por ejemplo, necesita primero como mucho neurólogo y psiquiatra y ya después un psicólogo. Okay. Pero sí, siempre en una depresión uno tiene que atenderse con un psicólogo, ¿no? Siempre. Siempre, sí. Sí, porque después hay gente que dice, no, yo voy a salir sola de esta. Exacto. Y además se automedica. Era lo que iba a decir. Sí. Un tema que no hemos abordado es el consumo de los ansiolíticos y de los antidepresivos que ya están libres, que ya se compran sin receta. O sea, la gente se despacha sola. Sí. Es que mi amiga se la toma. ¿Por qué no te tomas esta, Marta? A mí me va rete bien, tómate esto. Claro. Sí. Y ese es otro abordaje. Sí. Totalmente. Okay. Totalmente. No, seguimos. Yo feliz. Estaba viendo la hora porque digo, aquí la comadre es como yo, no le para la boca, pero me encanta. Gracias. Vamos a tratar de concluir un poquito con el tema de la depresión, si te parece. Sí. Pero estás invitadísima porque he anotado, pero quiero que me expliques esto del biofeedback. ¿Cómo es esta máquina? Para la gente que nos está escuchando y que quiere ir a terapia, es un aparato que... Sí. Ponemos un arnés en la cabeza, unos arneses en extremidades. Se llama esquioeductor, yo uso el eductor. Está conectado a una interfase, la interfase está conectada a una computadora. Entonces, metadatos, nombre, fecha de nacimiento, etcétera, otros datos.
el equipo a través de la interfase y de la banda de la frente empieza a hacer como una microresonancia, un escaneo, y en la computadora nos arroja resultados de cuerpo físico, de cuerpo emocional, por ejemplo, cómo están las emociones en ese momento. Entonces ves los picos. ¿Cómo te parece? No, impresionante. O sea, pero te aparecen todas las emociones. Todas. O sea, ahí te pone, haz cuenta, tristeza, felicidad, enojo, depresión, orgullo, soberbia. Y cuando poca valía. Todo eso. Todo eso. Hay que ir, chicos. Sí. Bueno, y entonces se lo enseñas a tu paciente. Y cuando se lo enseñas, generalmente no te cree, no te dice, no, yo envidioso, cero, no, tampoco, triste. Y ahí ¿No entra, te pasa? Claro. Y ahí es donde y hay ahí que entra trabajar. la habilidad de la terapia. Ah, ok. Porque muchas veces, por ejemplo, fuerte. aparece enojo hasta acá, y entonces le pregunto, ¿estás enojado o enojada? No. Trae un enojo y una ira reprimida por la máscara. Estoy tan enmascarada de que yo soy la bonita, a mí me victimizo, que no me estoy dando cuenta de lo enojada que estoy, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, hace el escaneo, hacemos la lectura y el software está cargado de muchísimas terapias. Entonces, se le regresa al paciente terapia con microimpulsos eléctricos que llegan a través de la misma banda, que son microimpulsos que no se sienten, como señales que le vamos mandando al cerebro, al hipotálamo, a las diferentes partes del cerebro para decirle, pues bájale acá, activa esto, claro, relaxe esto. Sí, sí, sí. Y le damos educación a la persona, ¿no? Necesitas respirar mejor, mejorar dormir tus mejor, horas de sueño, claro. Comer, mira, aquí me aparece que está muy alto el azúcar, entonces esto te puede estar provocando mucha ansiedad, bájale a las... Y ya, entonces hacemos toda una retroalimentación y en la clínica Tayari tenemos dos esquíos que... ¿Cuál es el teléfono de la clínica? De una vez para que lo Lo que pasa es que manejamos los celulares. O sea, ¿cómo? O sea... Qué moderna tú. Sí, ¿Cómo es eso? nos marcan a los celulares. Te voy a dar un celular. Ah, pero es para la gente, ¿sí? ¿Lo damos? Podemos, sí, el de la persona que nos ayuda con nuestra agenda, que es mi hermana querida. Ok. O sea, negocio familiar. Pero está invitadísima para que ella, nada más que no me lo sé, pero con mucho gusto te lo digo. Ajá. Bueno, 55, sí, 43, 77, sí, 52, sí, 61. Ok. A través de esta agenda, de este WhatsApp, se agendan las citas. Ok. Dime una cosa, 55 43 77 52 61. ¿Este aparatito no lo puedes traer aquí un día? Claro, ¿Cómo ven? claro, qué buena Hagamos idea. el mío. ¿Qué? A ver qué tal sale. ¿Qué balcón? ¿No? Sí, sí. Y sobre todo qué interesante. O agarramos porque- a Lalito aquí arriba, miren. ¿verdad? Sí, sí. Porque yo hago las preguntas y ellos van a ser nuestros conejillos de India. Sí, sí. Estaría padrísimo, Estaría padrísimo. porque para que la gente entienda también cómo es Es un biofeedback. ¿Lo sí. usan Sí. los terapeutas? ¿Es normal el que lo usen los terapeutas? Sí, ¿O sí, quién sí. lo usa? También los médicos, cada vez más médicos. Ok. En uno de los congresos conocí a un oncólogo que en el sur de la Ciudad de México tiene una clínica y tiene como 6 o 7 esquíos. Yo en esa época estaba trabajando con una persona con cáncer de páncreas y le hice preguntas al oncólogo y ahí supe que él trabajaba también con el esquío, además de otros tratamientos para cáncer, ¿no? Pero es, o sea, entonces, perdón, me perdí. Sí. Es emocional y además es físico. Físico. O sea, Entonces, en lo físico que te hace una lectura Te de hace tu una ritmo cardíaco. Sí, Ok. y te aparece digestivo, Wow. todos los sistemas, respiratorio, urinario, sistema nervioso, todos los sistemas te aparecen. Increíble. Lo traes, no lo Sí, tienes que traer, lo con hacemos. mucho gusto. Ahora, para cerrar, Sí, yo cuando hablo siempre de depresión, me encanta recordarle a la gente lo que no tiene que hacer con una persona que está en Exacto. depresión, ¿no? Porque Valiosísimo. es muy difícil en ese tema y se entiende porque quien no ha sufrido una depresión no puede entender que una persona no tenga ganas de levantarse, ¿no? Claro. Porque lo clásico es, tienes una vida perfecta, o sea, hay gente que lo tiene todo, ¿no? hijo, qué duro es eso. Todo, pero una familia linda, es linda ella, pongamos,
vive en una casa linda, tiene un trabajo lindo, tiene un sueldo, ¿no? Tiene amores, quereres, amigas, amigos, un marido precioso, lindo, bueno, amoroso, niños, todo, y de repente... Depresión. Depresión, ¿no? Sí. Y entonces lo acostumbrado es, ¿cómo? Si lo tienes todo. Claro, qué horror. Todo. ¿Por qué estás deprimida? Y Claro. entonces encima te entra la culpa porque dices, claro, lo tengo todo y me estoy quejando, cuando no es una queja, es mucho más allá de... Mucho no es más una allá. queja, es un tema muchísimo más Muchísimo. profundo, físico, Sí, y 100% emocional. 100%. Fíjate que una de las depresiones más difíciles de tratar son las personas con depresión que siguen siendo activos, que siguen funcionando. ¿Ah, sí? Híjole, una Porque no persona para nunca. no para nunca, entonces nunca se observa y nunca acepta y hace un triple esfuerzo para poder, para Entonces, ¿cómo te das lograrlo, cuenta que está, o cómo se da cuenta hasta que está se quiebran deprimido? una enfermedad? La depresión genera otras enfermedades, por eso se va a convertir, si no paramos, en causa número 1 de mortandad en el planeta, porque una depresión provoca que fibromialgia, que presión alta, que diabetes, que esto, que el otro. Y ansiedad y viceversa. Sí. O primero la ansiedad y después la depresión, porque Depende. cada vez hay más casos de ansiedad que se convierten en depresión, como decías. Ajá. Ok. Y hay otras enfermedades Claro. que atacan otras partes del organismo, otros sistemas, pero que el origen es depresivo. Claro. Y entonces la persona que no aceptó que tiene depresión, de pronto tiene hipertensión arterial, Claro. o tiene un infarto, o dolores tiene de gastritis, cabeza, o tiene esofagitis, migra- la citis. Sí, la citis. Colitis, sí, todo. Y entonces puede ser una depresión Claro. silenciosa, no reconocida, porque la persona siempre fue funcional. ¿Cómo que estás deprimido? ¿Tú? Eso Pero se si te va llama- muy bien. A ver si estoy bien, distimia. Distimia. La famosa distimia, La famosa que es así, distimia. muchísima gente padece y que casi nadie habla de la distimia. Y de que es pronto como- entran como en Sí. estados de melancolía, pero también se quedan callados Claro. o calladas. Yo la tuve, por eso la conozco. La Ajá. distimia la tuve. El cuadro así precioso y atrás la mierda, ¿no? Exacto. Y esa yo la tuve. Exacto. Sí, la tuve. Ay, sí. Ay, me Qué dice, fuerte. ay, sí. No, es que qué fuerte porque... La tuve. Qué Ya bien. No la tengo, No, qué bien. creo. No, y es que es como el elefatito que en la sala Claro. está siempre como la suciedad abajo del tapete y de pronto pasa algo. Claro. Algo te llevó a Claro. buscar y Ayuda. algo ayuda, ¿no? Sí, Me sí. imagino. Psicológica y psiquiátrica. Tomaban Claro. pastillas, por supuesto. Claro. Y estuvo muy interesante. Estuvo muy interesante porque, claro, yo soy la clásica persona entrona, ¿no? Qué maravilloso. No, bueno, o sea, maravilloso y no, Y no, pero es sí. que es la cosa, Sí, ¿no? sí, sí. Lo que acabas de decir, Sí. yo tenía que trabajar, Wow. quería ser funcional, quería ser una buena mamá y entonces estaba atenta a todo el mundo y no tan atenta a mí. Hasta que un día me cayeron todos los 20 Y entonces ahí es cuando yo te preguntaría, y yo lloraba. ¿qué función tuvo la depresión o la distimia en tu vida? ¿Para qué sirvió? Bueno, para muchas cosas, pero la Sí. más poderosa de todas es reconocerme como una persona hipersensible. Claro. Enmascarada de yo puedo. Claro, wow. Ya. ¿Para qué he llorado todos los podcasts? Oye, te acompaño. Sí, ahora ya estoy Ay, sí, sintiendo te acompaño. que cada vez que viene una invitada estoy yo aquí Haciendo terapia. en terapia. Bueno, entonces te platico. No, pero ¿sabes qué? A mí me encanta y me parece poderosísimo. Yo siempre lo dije al aire. O sea, no, lo contaba al aire. No, pues la verdad es que yo tuve una depresión. No cuando la tenía, porque yo al aire pues teníamos que ser como los que somos conductores, o cuando fui conductora de radio era como los actores. Te subes al escenario como si no pasa nada. Como si no pasara nada. Y así me pasó con muchos sucesos súper escabrosos. O sea, muertes y todo. Y al día siguiente... ¡tic! Hola, ¿cómo están? Yo soy... Y entonces era súper pesado, ¿sabes? Porque era vivir como dos maneras, dos formas de ser, dos vidas como distintas, ¿no? Sí. La tristeza, la melancolía, Sí. la nostalgia, la pérdida de un ser querido. Y a la par tenía que ser yo, más bien, dos más, con la máscara, ¿no? Sí. De, ay, no pasa nada, yo estoy Sí. bien, pero vamos a entrarle, pero no... Exacto. Es durísimo. Exacto. Y cuando dejas y no trabajas un suceso fuerte en tu vida, sobre todo un duelo doloroso, ¿no? Que después la vida te la cobra.
Con eso quiero cerrar. Entonces, no decimos en casa, no juzgamos a un depresivo, no lo hacemos nunca menos, nunca. ¿Qué más dirías? No lo empujamos tampoco a ándale, échale ganas, no, ándale, levántate. Eso, creamos un espacio más bien de querer comprender lo que está pasando. Empático, ¿no? Y una gran lección que deja es saber mirar lo que está en la enfermedad o el episodio que se está viviendo. Sí. Comprensión. Entonces, y informarse, ¿no? Informarse, educarse, sensibilizarse. Claro. Y también la otra persona, el que está afuera de esto, también revisarse, también mirarse. El cuidador porque si está empujando, ándale, levántate, es porque, supongamos que sea yo, ándale, ya, no pasa nada, ponte bien, ya, maquíllate, ya, no pasa nada. Necesito revisarme las negaciones que tengo, las barreras que pongo, claro, para no aceptar que eventos de estos pueden pasar y que a lo mejor la otra persona que está no, también tiene depresión. Recuérdamelo porque generalmente los cuidadores también se deprimen, ¿eh? ¿Sí? Los cuidadores de una persona con trastorno mental de cualquier tipo o alguna enfermedad también, un cáncer, también tienen que ir a terapia, se tienen que cuidar, fortalecer, porque también se enferman. Cuidar a una persona con trastorno mental es fortísimo. Agotador. Muy fuerte. Sí, así es. ¿Cómo hablamos? Pero te voy a invitar 1000 veces. Gracias. De una vez que te lo sepas. Gracias. Alejandra Sataray, gracias de verdad. Gracias, un placer. Ya no sé dónde quedó el micro, pero te agradezco muchísimo. Gracias. Toda la información poderosísima. Gracias. Tengo muchos temas que fui anotando para que la próxima vez nos des tu tiempo, nos regales tu tiempo, si se puede, y aprender de ti, porque ha sido increíble platicar contigo. Ya bien lo decía Milalis, te voy a mandar una crack, y ya sabía que eras una crack, y lo corroboró teniéndote enfrente. Y muchas felicidades por abrir estos espacios para la sociedad. Ay, gracias. Que lo escuchen, que lo vean, sí. No, sí. Sí, porque estás poniendo granote de arena, semillota, para saberse mirar, para saber comprender, para saber hacer espacio. Y gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias. El mundo del podcast, que ahora lo conozco, para mí ha sido una revelación increíble y ahora ya me cacho más. Ya no escucho radio hace mucho. No por ningún trauma, no porque me haya salido en la radio, es que me dopé, no, de radio, no, pero ahora ya escucho podcast y me parece que hay mucha gente talentosa que hace un trabajo increíble y que ha ayudado a mucha gente, incluso a mmí, y mira que soy reciente, o sea, yo no escuchaba podcast y ahorita lo agradezco infinitamente, pero vale, mil gracias. Gracias, Larito, gracias, Rigo, gracias a ustedes que yo sé que son podcasts muy largos los míos, pero es que toda la información, insisto, es muy poderosa. Y les voy a agradecer una vez más que lo compartan. Insisto, no es compartir por tener más seguidores ni likes. Es para ayudar a los demás. Así que bueno, gracias. Esto es Aprendiendo a Vivir. Les mando todo mi cariño. Soy Sofía Sánchez Navarro. Besitos. Bye bye. Hasta la próxima.